decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sánchez ha prometido esclarecer las causas del accidente y ha destacado la unidad del Estado. Ha dicho que ha actuado unido. El jefe del Gobierno y el presidente andaluz han actuado en coordinación y han dicho en esta comparecencia, ya lo han escuchado, que hay 3 días de luto a partir de esta noche. Continúan las labores de rescate y de búsqueda de los desaparecidos. La tragedia ferroviaria de ayer en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha dejado un balance provisional de al menos 39 personas fallecidas y 150 heridas tras el descarrilamiento y choque de 2 trenes de alta velocidad en un tramo de la línea Madrid-Sevilla, un accidente que ha conmocionado al país y que sigue también bajo investigación. Las autoridades han desplegado un amplio operativo de emergencias y atención a las víctimas, mientras que el Ministerio del Interior y el de Transportes trabajan para esclarecer las causas de este siniestro. Las consecuencias han sido múltiples. Hoy queremos conocer también cómo se está viviendo esta jornada entre los viajeros y qué impacto está teniendo en la red ferroviaria. Las autoridades han desplegado, como decimos, ese amplio operativo de emergencias y atención a las víctimas. Vamos a hablar ahora, allí está nuestra compañera en Madrid, Leticia Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué ambiente se respira por Atocha en estos momentos? Muy buenas noches. De momento Atocha va volviendo poco a poco a la normalidad. Eso sí, el tráfico ferroviario que va al sur de la península sigue suspendido y todavía no hay una fecha para que vuelva a reiniciarse. Eso sí, a lo largo del día ya no hemos visto esas imágenes sobrecogedoras de anoche, y es que hasta aquí llegaban familiares de los afectados. El SUMA de Madrid tuvo que atender a una decena de ellos, 9 de los cuales eran familiares directos de los afectados por este terrible choque. Gracias, Leticia. Enseguida volvemos contigo. El accidente ferroviario se ha producido en el término municipal de Adamuz. Aquí estamos viendo el mapa, en la provincia de Córdoba, en Andalucía, en un tramo de alta velocidad del corredor que une Madrid con Andalucía. El siniestro tuvo lugar entre Adamuz y El Carpio, en una zona sin estación, lo que obligó a los servicios de emergencia a acceder por caminos rurales y también a desplegar un amplio operativo. Según Adif, un tren de alta velocidad Cirio-Málaga-Madrid descarrilaba cerca de Adamuz e invadía la vía contraria por la que circulaba el otro tren con destino a Huelva, el Albia, provocando que ambos convoyes se salieran de la vía. El accidente ha obligado a suspender la alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ya lo saben, y se ha producido en un punto clave de la red donde la línea se bifurca hacia Sevilla, Málaga y también otras provincias andaluzas. Bueno, pues llegados a este punto también ha habido reacciones aquí en La Rioja. Con una concentración y un minuto de silencio, La Rioja ha recordado a las 40 víctimas ya por ahora del accidente ferroviario de Adamuz, un acto convocado por el Gobierno de España en el que han participado autoridades regionales y locales, además de representantes de las fuerzas políticas, sindicales y sociales de nuestra comunidad. Las banderas de la delegación del Gobierno, al igual que las del resto de instituciones, permanecen a media asta en señal de duelo. La delegada del Gobierno, por su parte, ha pedido paciencia para investigar las causas de este grave accidente. No podemos más que de momento mantener la calma, atender a los heridos. La administración está muy pendiente de ellos y bueno, ya saben que se están investigando las causas, que estamos pendientes de ello, pero bueno, estas investigaciones suelen ser largas y complejas, así que lo único que queda es pedir un poco de paciencia y bueno, atender, insisto, a las víctimas. En este momento sabemos que de momento se sabe que había 39 víctimas mortales. Este número puede crecer, pero estamos por lo tanto a la expectativa. Y sin más, bueno, mostrar el apoyo efectivamente a los familiares y a las víctimas. Poco más se puede decir.
Bueno, pues está con nosotros Félix Pérez Vidarte, él es presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuénteme, la delegada del Gobierno pidiendo paciencia, ¿no?, para conocer que se esclarezcan los hechos realmente, qué es lo que haya pasado. El presidente del Gobierno también ha dicho que se tomarán las medidas para esclarecer concretamente qué es lo que ha pasado y se ha decretado 3 días de luto. ¿A usted qué le parece lo sucedido? Bueno, es una auténtica desgracia. La verdad es que después del accidente de Angrois es lo más grave que hemos tenido y ha sido una fatalidad precisamente que se juntasen 2 trenes en el mismo punto, ¿no? Es un desastre, una desgracia muy grande. Antes hemos visto un mapa de dónde se producía exactamente ese accidente, como dice usted, la fatalidad de que pase, de que se hayan juntado juntos los dos, exactamente, en el mismo instante que uno descarrilaba. Descarrilaba. ¿Por qué es tan importante ese punto? Estamos hablando de una línea recta donde es muy difícil que un tren de alta velocidad descarrile, y es lo que han dicho además todos los expertos hasta ahora, ¿no?, que se trata de un accidente totalmente extraño y raro, ¿no? Bueno, es un punto, es el punto de adelantamiento de trenes, en el que se puede quedar uno estropeado en una vía y se utiliza para ir por la contravía, para adelantar y para que no falten las circulaciones. Es además un edificio técnico para un manejo ya lo diré, de catenarias, de electricidad y de señalamiento, ¿no? Lo raro de todo esto es que han pasado 5 coches por delante y el tercer y el sexto, séptimo y octavo son los que han descarrilado. Eso lo tendrán que decir los que realmente entienden de esto. Y creo que costará tiempo, vamos, saberlo. Efectivamente, hay que medir todas lo que se ha dado, ¿no?, las circunstancias que se han dado en ese momento. Pero se habla de 3 posibles casos, ¿no? Un error humano que ha sido totalmente descartado, parece ser. Sí, yo también lo descarto, el error humano lo descarto totalmente. ¿Por qué? Pues porque los trenes llevan unas medidas de seguridad que el maquinista en una línea de alta velocidad prácticamente no tiene que hacer casi nada. Simplemente controlar. La señalización, en este caso el RTMS, el sistema RTMS, es el que te va dictando y el tren va controlando en todo momento la velocidad que puede pasar, con limitaciones o sin ellas. El otro factor podrían ser las infraestructuras, que se ha hablado de ello y que podría estar. En las infraestructuras es algo que se está renovando toda la línea completamente porque data de 1992 y ha sufrido otras modificaciones, pero bueno, ahora se estaba renovando todo, tema carril, tema traviesas. Y bueno, yo he visto esta mañana una fotografía que me han mandado unos compañeros y he visto un trozo de soldadura, es decir, el carril. Son carriles de 200 metros que se van soldando unos con otros para lo que te decía antes, no oír el trantán que oíamos antaño en el tren, ¿no? En la foto se ve como un metro de... A ver si mis compañeros pueden ponerlo, porque son unas imágenes que ha mandado la Guardia Civil, donde se ve a criminalistas de Guardia Civil, ¿no?, mirando exactamente y cogiendo las pruebas. ¿Se refiere usted a eso? Sí, exactamente. A ver si en esas imágenes se ve como que faltaría un trocito, más o menos, ¿no?, 1 metro, 80 centímetros, 1 metro, y se ve una parte de la soldadura ha quedado en el otro carril y el resto es lo que se ha roto. Puede ser que estamos elucubrando. Puede ser como consecuencia del descarrilo o se haya producido antes la rotura. Lo cierto es que lo que choca es, por lo menos para mí, han pasado 5 coches y el sexto, séptimo y octavo han descarrilado. ¿Por qué podría ser eso? Este tren precisamente no lleva bogies compartidos, lleva 2 bogies cada coche de viajeros, me refiero al Lirio, y no lo sé, supongo que... justo cuando van pasando, como sobrellevan todo el peso, se ha podido romper en ese momento, o estaba ya medio roto, si es que es eso, Lo pongo todo entre comillas porque yo no soy ingeniero. Soy amante del ferrocarril, pero no soy ingeniero. Bueno, estamos hablando además de una vía que es extraño también comentar lo que estamos comentando, porque acaba de tener una gran inversión, ¿no?, de millones de euros. Esa zona se acabó el año pasado, a mediados de año creo que se acabó. Y la otra parte, la tercera versión que podrían decir que podría ser la causa de este accidente, sería el propio tren, ¿no? El propio tren, que yo también en parte lo descarto.
sí, podrían ser los desvíos que hay para hacer ese pad que hablábamos antes de punto de adelantamiento. Es otra de las cosas que podría ser. De todas formas, los maquinistas se vienen quejando ya desde hace mucho tiempo de que hay una cantidad de baches enorme en esa línea y en la de Madrid-Barcelona. Yo recientemente hice un viaje a Madrid y hubo un viaje que me asusté, o sea, yo pensaba que volábamos del bache que teníamos. Y están pidiendo ellos que se baje la velocidad. Mantener las infraestructuras de alta velocidad es muy, muy, muy caro. Yo no sé si tenemos dinero para tanto. ¿Qué le parece ahora mismo cómo es las infraestructuras ferroviarias que tenemos en España? Porque sí que le hemos oído al ministro en alguna ocasión decir que son de lo más modernas, envidiables, pero muchos de los que hoy se encuentran en esta situación... Actualmente yo me tengo que fiar de los que saben más que yo, de los que las están manejando todos los días, con locomotoras y trenes de viajeros, están en bastante mal estado, incluso en La Rioja. Estamos teniendo una red extensa, no sé si competitiva, a lo mejor hay demasiado tráfico también, ¿puede ser? Bueno, la liberalización es lo que ha producido, ahora hay muchísimo más tráfico, los billetes han bajado mucho y se utiliza muchísimo más el tren, claro. Entonces, hay quien se queja de que los trenes, por ejemplo, de la francesa de Oigo, que son de doble piso, que pesan mucho más y están destrozando las vías. La alta velocidad requiere, ir a 300 km por hora requiere muchísimo mantenimiento. Y está todo privatizado y lo que hace falta es control y personal que sepa llevar la Renfe, o en este caso Adif. No meternos en otras cosas, no me voy a meter. Entiendo. Usted tiene amigos, por supuesto, sí, tengo muchos conocidos, sí. Gente relacionada con y que trabaja para Renfe o para Adif o maquinistas. ¿Qué le han dicho? Si se pues puede contar. Sí, bueno, pues lo que le estoy contando, que están las vías muy mal. De hecho, tengo un escrito, me lo han dejado, de agosto de este año pasado, del 2025, en el que el Sindicato de Ferroviario de Maquinistas hablaba de las líneas C10, C30, C50, que es, por ejemplo, la Madrid-Barcelona, de lo bacheada que estaba. Es decir, los baches no se pueden consentir en alta velocidad. Habría que bajar en la velocidad. Vamos, según lo que comenta, esto se podría ver venir, entonces, que hubiese pasado algo así o no. Sí, no vamos a echar la culpa exactamente que el accidente haya sido por eso, puede ser por otras causas, pero todo ayuda. Debería ser, hay que bajar la velocidad y arreglar todas las líneas. Pero ya le digo, requiere muchísimo dinero, muchísimo, y yo no sé si lo tenemos. Llevamos años sin presupuestos. Para meter más dinero hay que andar quitando de otros sitios. ¿Qué le parece a usted el viaje en tren? ¿Podríamos decir que el viaje en tren es seguro? Hombre, yo creo que sí, creo que sí. Yo, desde luego, yo disfruto cuando voy en el tren, pero vamos, no todos no van a ser como yo. Pero bueno, yo creo que sí, que todavía puede ser seguro. Hay que hacerlo más seguro, Ya veremos a ver la comisión de investigación que dice respecto a este accidente. Pero desde luego tenemos que intentar, o en este caso los que nos gobiernan, de que sea mucho más seguro. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que llevan este tipo de trenes, el Lirio o el Albia, para los Esa es la viajeros? línea en general. Todos los trenes que circulan por esta línea y por el resto llevan el sistema RTMS. O sea, la señalización va por el centro de la vía y van mandando órdenes a la locomotora, al ordenador de la locomotora, y es la que hace todo. Me refiero a sistemas de seguridad para el propio viajero, si existen. No. Nos montamos en el tren, no llevamos cinturones, ni tampoco se lleva en Europa ni en ningún sitio. Pero los aviones cuando se va a aterrizar, cuando se va a aterrizar o cuando se va a despegar, luego tampoco. Pero en tren en ningún sitio, en toda Europa no se lleva cinturones de seguridad. Y además, si vamos a ser sinceros, si nos pusiesen cinturones de seguridad, como no hay alguien controlándonos en el coche, no se lo pondría ni nadie. Bueno, pasa en los autobuses, Como no nos controle el chofer, la mitad de la gente no se lo pone. Además, en estos casos, no sé si el cinturón hubiese hecho... Pues no habría hecho nada. Mucho porque no habría hecho nada. Ha sido sobre todo al volcar,
El problema lo tienen todos los que van en ese lado de que el tren ha volcado. Como pasó en Angrois, bueno, habrá mutilaciones, seguramente. Se van rompiendo los cristales y los cuerpos van cayendo a la vía. Bueno, para los que les ha tocado estar haciendo el rescate, tendrán unas imágenes espantosas. Eso han dicho, que había muchos bomberos que no les había tocado nunca ver lo que han visto. Y como lo pasó en Angrois. Y hoy también. Exactamente igual. Bueno, pues esperemos que se llegue, ¿no?, a saber exactamente qué es lo que pasó, porque yo creo que, no sé si usted nos puede decir si de los accidentes graves que hemos tenido en nuestro país luego se ha aprendido algo, ¿no?, porque es lo bueno, ¿no?, que tendría. Pues estamos viendo que no se ha aprendido mucho. De todas formas, vuelvo a decir, el accidente de Angrois no tiene nada que ver con lo de hoy en día. Aquel fue un exceso de velocidad del maquinista, sí, junto con otras cosas como la señalización, pero este no tiene nada que ver. Accidentes ha habido en Alemania, hubo uno en 1998 que se desprendió una rueda de un ICE que es semejante a los que están haciendo Barcelona-Madrid y chocó contra un puente, fallecieron 101 personas, pero yo no conozco más accidentes así graves de alta velocidad que el que ha ocurrido aquí, el de Alemania. Eso dicen, que es el primero, podría ser el de todas formas, la fatalidad, juntarse sí, los dos trenes justo en ese momento. Sí. Porque si habría sido un poco más tarde, la misma señalización, el puesto de control habría parado los trenes. Claro, porque el tren, por ejemplo, el Lirio, una vez que se descarrila, sí que cuentan los viajeros que iban en ese tren, que el tren fue parando poco a poco. Sí, claro, por inercia. Lógicamente por inercia. Si va a 200 por hora, no se para de repente. O sea, la inercia la ha hecho seguir para adelante. Sí, pero que no fue brusco el... Bueno, los de adelante igual no lo notaron igual, los de atrás por supuesto que lo notaron, sí. Los coches 6, 7 y 8 lo notaron un montón, claro. Bueno, volcaron todos. Esos volcaron, sí, pero me refiero al 5, a los que iban delante, sí, vamos, hasta el maquinista. Pues Félix Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros, esperemos a ver qué es lo que pasa, que se esclarezca un poco. A ver si la comisión de accidentes pues nos lo dice pronto, bueno, supongo, espero que no sea como en Angrois, que tardaron más de un año. Y lo que dicen, ¿no?, usted, que hay que invertir muchísimo, sí, ¿no?, que para la alta velocidad eso significa lo tienen que saber. Bueno, yo creo que lo saben, que tienen que invertir mucho más en mantenimiento y controlar a las empresas privadas que hacen el mantenimiento, claro. Para eso necesitamos gente válida. Así es, no muy importante, importantísimo. Félix Pérez Vidarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas. Gracias por este análisis. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos en unos minutos en la tertulia. Hasta ahora. Pues seguimos en este especial del accidente de tren. Vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta noche. Isabel Zarbe, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Marco Lain, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola María, buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a volver ahora hasta la estación de Madrid, Puerta de Atocha, uno de los principales nudos ferroviarios del país. Allí indudablemente se han notado y siguen notándose las consecuencias del grave accidente ferroviario de ayer en Córdoba. Queremos saber si ha habido novedades en el servicio, si continúa la incertidumbre entre los viajeros y cómo se está gestionando también la atención a los afectados. Allí sigue Leticia Ortiz. ¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
¿Qué tal? Buenas noches. Como decíamos antes, se va recuperando poco a poco la normalidad, pero el servicio ferroviario hacia el sur de la península continúa suspendido y además no se ha dado una fecha, no se le está dando a los afectados. Decenas de viajeros se han visto precisamente afectados. ¿Y qué es lo que han hecho? Muchos de ellos se han subido a los autobuses que se fletaban precisamente desde los lugares del accidente. Es decir, los que tenían que venir hasta aquí, hasta Atocha, como ese tren Irio, pues venían en autobús y aquí cogían a gente que se bajaba para Andalucía. También hemos visto sobrepasados a las agencias de alquiler de coches. ¿Qué hacían? Intentar reagrupar para que todos los coches salieran llenos hacia los diferentes puntos: Málaga, Huelva, Cádiz, Sevilla. Y una vez más, en España, como casi siempre que pasa una tragedia, hemos visto solidaridad. Hemos visto cómo se acercaban coches de particulares que tenían que viajar, que ya tenían programados sus viajes a Andalucía y que se acercaban hasta aquí, hasta Atocha, y preguntaban si alguien necesitaba transporte. En cuanto al Suma de Madrid, apareció ayer, como contábamos antes, para intentar atender a todos los que se acercaban preguntando por los afectados. Algunos ni siquiera sabían lo que había ocurrido. Más de una decena de personas tuvo que ser tratadas, sobre todo por crisis de ansiedad, 9 de ellas familiares directos de afectados en ese choque de trenes. Algo, Leticia, algo más sobre la investigación. Lo último que se sabe, el presidente del gobierno, hay que decir que ha pedido tranquilidad en cuanto a la investigación, ha pedido prudencia y no creer en los bulos. Sin embargo, algunas informaciones de medios nacionales apuntan a que la Guardia Civil está investigando, poniendo el foco sobre todo en la posible rotura de una de las vías, de una soldadura de la vía por donde transcurría, por donde pasaba ese tren Irio, que fue el que los dos vagones traseros descarrilaron. El relato está claro: esos dos vagones descarrilan, se pasan a la vía contraria y con la mala suerte de que en ese momento viene el Albia unos 20 segundos más tarde. No da tiempo a que se activen los sistemas de seguridad. Sí se sabe, según se ha contado esta mañana, lo decía el presidente de Renfe, que el maquinista que ha fallecido en el accidente intentó frenar, pero a 200 kilómetros por hora lo único que consiguió es rebajar un poquito la velocidad y aún así impactó con los dos vagones del Irio. Lo único que sabemos hasta ahora son esas informaciones, pero como decía, las autoridades piden paciencia porque se sigue investigando. Pues muchas gracias, Leticia, te liberamos ya para abrigarte también un poco. Vamos a escuchar, como decías, gracias Leticia, buenas noches, vamos a escuchar cómo Sánchez prometía esclarecer las causas del accidente. Ha dicho que el Estado ha actuado unido y decretaba esos 3 días de luto. En esta tarde pues decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Venga, pues hace ya más de 24 horas de ese trágico accidente. Vamos a recapitular cómo se sucedieron los hechos. 20 minutos antes de las 8 de la tarde, la tragedia se desató en el pueblo cordobés de Adamuz. Allí los dos últimos vagones de un tren de Irio que viajaba hacia Madrid con casi 300 personas a bordo descarrilaron por causas aún desconocidas y ocuparon la vía contraria. Apenas 20 segundos después, según ha explicado el presidente de Renfe, un Albia que se dirigía a Huelva impactó contra los vagones descarrilados. Según las primeras investigaciones, el conductor del Albia que ha fallecido en el accidente no tuvo tiempo de frenar el tren, que se movía a más de 200 kilómetros por hora.
El tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. La Guardia Civil trabaja sobre el terreno para entender qué ocurrió ayer. Las investigaciones aún están arrancando, pero uno de los focos de interés es el cambio de agujas existente justo en el lugar de la tragedia. Los agentes además están analizando las vías del tren por si hubiera marcas de frenado y también el cableado del lugar. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Se trata del primer accidente en trenes y vías de alta velocidad con víctimas mortales desde que en 1992 comenzó a operar en España este tipo de vehículos. Bueno, pues hasta aquí los datos que sabemos hasta estas horas. Un poco qué análisis hacemos de lo que ha pasado, Diego. El presidente pide tiempo para que los trabajos técnicos sigan adelante. Yo no sé si alguna vez sabremos realmente lo que ha pasado. Me viene a la mente así a bote pronto la Dana, ¿no? Me viene a bote pronto también todo el apagón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hicieron esas obras? ¿Por qué fallaron sistemas de alarma que se supone que tenían esos barrancos en Valencia? ¿O por qué sucedió? ¿Por qué fallaron todos los sistemas de aviso que tenemos en la infraestructura eléctrica española y se produjo ese apagón? Y al final nunca sabemos nada, ¿no? Tiempo, trabajo de los técnicos, pero ¿sabremos la verdad algún día? No lo sé. Isabel, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que tener todos es primero paciencia y lo segundo empatía, porque hay contabilizadas 40 víctimas mortales, hay muchísimas personas heridas y hay muchísimas familias que están rotas, destrozadas o viviendo en vilo esperando a saber qué es lo que está pasando. Me parece normal que se pida tiempo para que los técnicos trabajen y más en un momento en el que en internet, en redes sociales, desde prácticamente el principio estaban corriendo ya noticias falsas, bulos, exageraciones, etcétera, que lo único que hacen es agravar todavía más la situación para esas familias afectadas. Y bueno, a partir de ahí, sin ser especialista en la materia, a mí me ha impactado bastante porque yo soy usuaria frecuente, ¿vale? del tren, por motivos de trabajo estoy viajando a menudo y bueno, no esperaba un accidente de estas características, la verdad es algo que no te esperas nunca, pero conozco el trazado porque he hecho ese recorrido hace además unos meses, ese mismo recorrido. Sí. Conozco tanto con los trenes de Irio como los trenes de Renfe, de Wigo, todos los que operan en España y la verdad que por lo menos yo como usuaria tengo la sensación de que es un transporte bastante seguro. Entonces, bueno, imagino que con un poco más de tiempo pues esa comisión encargada de la investigación nos dará cuáles han sido las claves de este accidente. Marcolain, vamos contigo, experto en emergencias. ¿Cómo se gestiona una crisis como esta? Pues es una situación extraordinaria y compleja porque estamos hablando de lo que en emergencia se considera un incidente de múltiples víctimas, que en este caso ya de por sí cualquier accidente que puede producirse en la vía férrea en un tren de alta velocidad, que aunque es el primero, estamos hablando de que es el accidente más grave férreo de la última década en España, estamos hablando también que hay una complicación porque hay un segundo tren implicado con similares características. Y además, de noche, en una zona de difícil acceso, lo cual es muy complejo y muy extraordinario de gestionar. Por eso sí que es lógico que desde el primer momento se pida paciencia porque gestionar este tipo de situaciones es muy difícil y además hay que compaginar la atención a las personas, en primer lugar, atención a los heridos con todo el procedimiento judicial que se abre asociado a este tipo de incidentes. Por eso hay que preservar la zona, por eso, aunque mucha gente protestaba porque quería entrar a ayudar, no podían, porque no deja de ser un escenario que está bajo supervisión por parte de la autoridad judicial y que obviamente tienen que investigar. Lo que está claro es que una situación de estas moviliza a centenares de personas, no solamente a quienes sobre el terreno
que es una labor dificilísima y muy dura, sino a toda esa cantidad de gente que alrededor de una emergencia se puso manos a la obra. Estamos hablando de garantizar esas vías de acceso, cortando carreteras, facilitando accesos, todas esas personas que fuera de su turno se incorporaron a los servicios de ambulancias, a los servicios de seguridad, las unidades militares, los hospitales que se tienen que preparar para lo que les va a llegar, y estamos hablando de un accidente en el que hay muchas víctimas y además con patologías que requieren de una intervención crítica, ¿no? Porque generalmente son lesiones muy graves cuando hay heridos de gravedad. Además de todo el factor psicológico, toda la gente que tiene que trabajar de las propias empresas férreas, es decir, es una movilización brutal que obviamente pues ha condicionado mucho, no solamente a las víctimas, también a todas sus familias y todos los usuarios, que obviamente, porque esto afecta a toda la logística de un país. Así que estamos ante una situación muy compleja, tenemos muchos días todavía por delante de trabajo y sobre todo a nivel judicial, lo que es la investigación, tardaremos meses en saber lo que realmente ha ocurrido. Enseguida valoramos a ver cuáles son esas causas posibles que se barajan. Atentos también a eso que nos decía Leticia de esa investigación de la Guardia Civil, pero antes quiero que vean, escuchen mejor dicho, el testimonio de una joven logroñesa que recogía la cadena COPE aquí en La Rioja esta mañana, una joven logroñesa que iba en uno de los trenes. De repente como que el tren se estaba literalmente tambaleando de un lado para otro, que yo lo sentía como unas turbulencias en el avión. De hecho creo que estuve bastante calmada porque lo asocié a unas turbulencias en el avión y de repente se puso todo el mundo a gritar y a llorar y se fue la luz. Lo que vivimos y sentimos nosotros, que era más como el tambaleo del tren, que yo decía, yo esto no lo cuento. No era del todo consciente de lo que estaba pasando, por lo que te digo, de que estuvimos mucho tiempo dentro del vagón. Luego fuera, pues sí que veíamos a gente con sangre en la cara y que estaba herida, pero tampoco sabíamos que había muertos, y de hecho estaban diciendo lo contrario en un principio. Luego nos empezamos a enterar más bien por lo que nos contaban por WhatsApp que por lo que estábamos viendo, porque también muchas de las cosas que nos contaban estaban siendo en el otro tren, que no estaba cerca nuestro. Pues era como súper angustioso de no saber si habían podido localizar a todos los pasajeros, si todo el mundo estaba bien, qué íbamos a hacer, y sobre todo, no sé, como un shock de decir, joder, me podría haber tocado a mí. Siquiera sabíamos la existencia de otro tren y nos decían que no había muertos, que bueno, había algún herido, pero que no era nada grave. Yo sí que empecé a ver a gente con sangre en la cara, pero tampoco era consciente de la magnitud de lo que había pasado. Y luego ya sí que empezamos a ver a bomberos sacando como a gente que se había quedado en los vagones volcados, pues sacándolos de ahí. Ya empezaron a decir que se había 2 muertos, que se había 5, empezaron a... Ahora mismo un poco bloqueada, no sé, como en shock, porque la verdad que la noche de ayer pues fue bastante dura y larga. Entonces eso, como un poco que no me creo lo que viví, digamos. Yo ahora estoy en Madrid porque a la vuelta nos pudieron poner un autobús, no sé a qué hora lo cogimos, ya a la 1 de la mañana o así, y llegamos a Madrid como a las 4:30. De hecho, ayer en el autobús, cuando estaba volviendo a Madrid, yo estaba intentando dormirme y no dormía del miedo que tenía en la carretera. El susto, al menos hoy sí. El susto se mantiene, está en shock, pasó miedo cuando regresaba a Madrid en el autobús, eso es normal. Claro, ellos en el momento del accidente no sabían que había otro tren, claro, es que eso es inimaginable, ¿no? Que pueda haber otro tren. Claro, es que la casualidad que justamente te cruces con otro tren... mala suerte, ¿no? Está mala suerte, porque bueno, ahora se ha multiplicado mucho el tráfico en los últimos años en ese corredor especialmente, ¿no? Pero que se cruce un tren con otro y a esas velocidades y que descarriles, es una casualidad tremenda, ¿no? Nadie se podría imaginar eso. Pero bueno, el problema es que luego surgen en redes sociales pues estas denuncias que no sabemos si son de todo verdad, de que en muchos tramos, no solo en este parece que era recurrente, había viajeros que se quejaban de que había un movimiento excesivo en los vagones, de que sí que había esos vaivenes, de que sí se notaban esas... pues como esa deficiencia dentro del transporte. Y luego nos decía también nuestro entrevistado que profesionales de Renfe, de Adif, se quejaban de esos vaivenes, ¿no? De ese traqueteo y de esos desniveles que debe haber en las propias vías. En las propias vías, que sorprende cuando cuando el propio ministro del ramo dice que se han invertido hace poco 700 millones de euros en actualizar y en modernizar unas vías que se construyeron, recordemos, para la exposición de Sevilla en 1992, tiene más de 30 años. Entonces, eso se ha renovado, se supone que se ha actualizado, se supone que también se ha actualizado de cara a tener un mayor tráfico, porque con la liberalización del transporte ferroviario venían nuevos operadores,
Pero la realidad es que ha sucedido algo que considerábamos inimaginable. ¿Es posible que se haya superado eso, la cantidad de trenes que soporta nuestra red ferroviaria? Isabel, ¿qué opinas? Quizás sí, vamos a ver. Yo he buscado antes los datos para tener un poco una visión general del asunto. Y por lo que he podido ver, al día ese mismo tramo lo recorren 70 trenes, cuando antes de la liberalización eran 24, quiero decir, se han más que duplicado. ¿Vale? Además es que los servicios salen, creo recordar que era cada 5 o 10 minutos en las horas punta, ¿vale? Los que recorren ese tramo. Claro, quizás el tráfico, por mucho que se haya renovado el trazado, sigue siendo excesivo. Quizás tampoco se contaba en el momento de la renovación con ese tráfico tan exagerado, vamos a decirlo así. Además son trenes que son diferentes a los que circulan de Renfe, son otro tipo de modelos, etcétera, que quizás tienen unas características que pues harían necesario darle una vueltita al estado del trazado. Hay que aprender, ¿no?, de estos Son errores. trenes que operan en otros países. Yo creo que el problema es donde se está situando el foco ahora, ¿no? Yo creo que es un ministerio, el de Fomento, que durante los últimos años ha sido el foco de muchas polémicas, se ha convertido en una especie de cueva de Alibaba y estamos en el foco de que todas estas obras e infraestructuras que se han construido en los últimos años, cómo se han hecho, ¿no? Cómo se han hecho y si se ha tenido la suficiente y debida vigilancia en cómo se han realizado estas obras, porque llueve sobre mojado. Ahora ha sido un accidente muy grave, pero yo creo que durante los últimos meses en España hemos sufrido un colapso ferroviario tremendo. Trenes parados durante muchas horas, caos en los accesos a Madrid con todos los trenes suspendidos. Podemos hablar de cercanías en Barcelona, que es algo que hay unas deficiencias tremendas. Los robos también de... Durante los últimos meses yo creo que se están sucediendo muchos incidentes, no tan graves como este, afortunadamente, pero sí que ven muchas carencias en cómo se mantiene y en lo que estamos viendo, en lo que está resultando la obra pública, ¿no? ¿Qué está pasando en esa construcción y ese mantenimiento de obra pública? Marcolai, la investigación ahora sigue su curso. Mientras tanto, hoy sabemos que iban llegando maquinaria pesada para poder levantar los vagones, ¿no?, y poder rescatar los cuerpos de esas personas que estén allí. ¿Cuál es un poco lo que se hace en estos momentos? Pues en este primer momento lo que se hizo ayer básicamente, que es asegurar la zona. Una vez que se asegura la zona es la intervención para rescatar a lo máximo posible a las personas heridas. Se clasifica, porque no todos los heridos tienen la misma gravedad, se clasifica, es lo que se hace un triaje. Y en ese triaje, sobre todo, lo que se trata es de identificar a las personas más graves que requieren de un traslado inmediato. Con los primeros recursos que van, más todos los recursos que se desplazaron de la zona desde diferentes poblaciones, pues al final se acaba trasladando a los diferentes hospitales. Eso por un lado. Por el otro lado, las personas fallecidas pues ya pasan a manos de los forenses. También hay un equipo amplio de 16 forenses trabajando en este momento, y se hace también en paralelo pues la toma de muestras para la identificación de las personas fallecidas. Un procedimiento habitual siempre que hay una situación de grandes catástrofes como es este caso, ¿no? Entonces también comienza la investigación. Entiendo que no hay descartada ninguna hipótesis. Obviamente se va a valorar todo, se valorará si efectivamente había un desgaste, si había alguna negligencia por parte de alguien, mal mantenimiento, hasta un sabotaje. No hay nada, creo que ahora mismo, ni nada descartado, aunque para eso están los expertos, que han abierto ya la comisión correspondiente del Ministerio de Transportes, ya ha abierto un expediente, y entonces ya incluso es público la información que se va recopilando, ¿no? Entonces lo que es cierto, María, y con esto termino, es que ahora lo más importante, sobre todo también aparte de los heridos, es ese apoyo a las familias, y sobre todo viendo que es de gran impacto, y todas esas familias de diferentes poblaciones que tienen que recibir un apoyo emocional ahora mismo muy fuerte, muy importante por esta catástrofe. Bueno, apoyo a las familias, una concentración y un minuto de silencio que se ha vivido aquí en La Rioja, recordando a esas 40 víctimas por ahora del accidente ferroviario de Adamuz, un acto convocado por el Gobierno de España en el que han participado autoridades regionales, locales, además de representantes de las fuerzas políticas, sindicales
y sociales de nuestra comunidad. Las banderas de la delegación del Gobierno, al igual que las del resto de instituciones, permanecen a media asta en señal de duelo. La delegada del Gobierno ha pedido paciencia también para investigar las causas del accidente. No podemos más que de momento mantener la calma, atender a los heridos, la administración está muy pendiente de ellos y bueno, ya saben que se están investigando las causas, que estamos pendientes de ello, pero bueno, estas investigaciones suelen ser largas y complejas, así que lo único que queda es pedir un poco de paciencia y bueno, atender, insisto, a las víctimas. En este momento sabemos que de momento se sabe que había 39 víctimas mortales, este número puede crecer, pero estamos por lo tanto a la expectativa. Y sin más, bueno, mostrar el apoyo efectivamente a los familiares y a las víctimas, poco más se puede decir. Bueno, el apoyo a las víctimas y también quiero que escuchemos al alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, que inmediatamente cogía los bártulos y salía a ayudar a todas aquellas personas que necesitaban. Sí, una noche muy dura y muy triste. Pues actuamos con rapidez, dentro de nuestros medios con absoluta rapidez. Movilizamos protección civil y policía local desde el primer momento. Yo recibí la llamada del 112 que me alertaron de que había pasado algo que no se veía en la magnitud, pero que se preveía que era importante, que pusiera los medios a disposición. Conforme van pasando las horas, pues se van haciendo la idea de que no lo encuentran por ningún lado y se pueden imaginar la peor de las noticias. Sí, yo llegué el primero allí, como lo he dicho. Sí. Aquello era terrorífico y además al asediar tren el Arvia, el segundo tren que estaba más adentro, fui yo y un policía local los primeros en llegar y las imágenes son dantescas, eso es algo que no se me va a borrar nunca. Qué difícil, ¿no? Todo eso que han vivido estas personas, como decimos, imágenes que no van a olvidar. Hablábamos, nos pedían eso, paciencia otra vez para ver qué es lo que sucede. Había tres razones por las que podrían a lo mejor haberse motivado este accidente. Uno que pueda ser las infraestructuras, como decíamos, otro la maquinaria y otro un fallo humano. Y bueno, yo creo que lo primero que habría que recordar es que es un transporte bastante seguro, o sea, muy seguro. Estamos hablando de que en 2024 movieron a 690 millones de personas el transporte ferroviario en nuestro país. Creo que además hay mucha sensorización, muchos sistemas de seguridad, hay sistemas de frenado automático de los convoys, o sea, es un transporte muy seguro. Eso no quita para que podamos encontrar estas deficiencias y que en un mal mantenimiento, un problema ante un robo o cualquier circunstancia, pues pueda causar este tipo de accidentes, ¿no? Yo creo sinceramente que aquí ha habido algún problema de mantenimiento, que ha habido algún problema de este tipo y creo que no hay ningún otro problema que más allá de eso, que el mantenimiento no ha sido el correcto, que ha habido una rotura esporádica y no tenemos que criminalizar ni a DIF ni a ningún técnico en concreto. Pero bueno, estas cuestiones pueden pasar y lo que nos sorprende es que si se invierte tanto, que no se tenga un mayor control sobre las obras que se hacen y sobre las renovaciones. Gracias, Nicolai. Bueno, puede ser, quiero decir, al final es una de las hipótesis que se están investigando. Hay muchas opiniones, hay muchas voces, pero es lo que digo, ahora mismo pues a ver qué es lo que se saca en claro y luego pues obviamente siempre que hay un accidente siempre hay unas causas y esas causas pues luego habrá que depurar esas responsabilidades. Pero eso llegará cuando tenga que llegar y ahora mismo pues lo importante es que lo que se tiene que centrar, por un lado, en la atención, en tratar de ver realmente a cuánto ascienden las víctimas, asegurar que todos reciban el tratamiento adecuado, que todas las familias de los seres que han perdido pues reciban ese apoyo adecuado y sobre todo también, desde un punto de vista logístico, restituir lo antes posible la circulación férrea. Ahora mismo es un escenario que aparte pues va a ser muy complicado, que en horas, te diría que hasta dentro de unos días no se va a restituir, porque como digo, no solamente hay que volver a una situación muy compleja, que es recuperar todas esas maquinarias que ahora mismo obstaculizan en zonas de difícil acceso, de lo que comentabas antes de las grúas, y por el otro lado pues esa investigación, hasta que las autoridades judiciales no aseguren y los técnicos de ADIF no aseguren que es seguro de nuevo circular por ahí, pues esa vía va a estar cerrada.
a pasar días, semanas. Días seguro. Días seguro. Primero rescatar los cuerpos. Primero rescatar, personas, restituir, encontrar asegurar. a los desaparecidos, que no se ha hablado, ¿no?, de cuánta gente pueda estar desaparecido. Y después lo que dices, ¿no?, que estén todas las pruebas y cuando ya esté todo comprobado y peritado, ¿no?, que ya Y los técnicos verifican que sea seguro que un tren vuelva a circular por ahí. Eso es. Tendrá que llevar su arreglo. Pues vamos a ver, porque el de Aldamuz es el primer accidente con víctimas de la alta velocidad española. El INE ha elaborado una estadística sobre los accidentes ferroviarios que refleja que desde 2010 ha habido en el conjunto del transporte por tren, incluyen también lo que es la circulación convencional, un total de 93 personas muertas por estos siniestros, de las que 79 se produjeron en el accidente de Angrois, en A Coruña, en 2013. La tragedia ferroviaria registrada en Córdoba vuelve a poner el foco en una larga y dolorosa lista de accidentes que han marcado la historia del ferrocarril en España. A lo largo de las décadas, distintos siniestros han dejado centenares de víctimas y han evidenciado la necesidad constante de mejorar la seguridad en la red ferroviaria. El peor accidente ferroviario de la historia de España se produjo en enero de 1944, en Torre del Bierzo, en León. Un choque e incendio en un túnel de la línea Palencia a Coruña provocó la muerte de 84 personas. Décadas después, en 1972, otro grave accidente conmocionó al país. Un ferrobús que cubría el trayecto Cádiz-Sevilla colisionó frontalmente con el expreso Madrid-Cádiz en la localidad sevillana del Cuervo. El balance fue de al menos 86 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los siniestros más mortíferos del siglo XX. Ya en democracia, el accidente más grave tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. Un tren Alvia descarriló en la curva Angrois al circular a una velocidad superior a la permitida, provocando la muerte de 80 personas y dejando más de un centenar de heridos. Fue el peor accidente ferroviario del siglo XXI en España. A esto se suman otros siniestros de gran impacto, como el descarrilamiento del Intercity en Huarte-Araquil, Navarra, en 1997, con 18 fallecidos y más de 100 heridos. La colisión frontal de dos trenes en Chinchilla, Albacete, en 2003, que causó 19 muertos. Varios accidentes que se incorporan a la lista negra del ferrocarril español, reviviendo el recuerdo de algunos de los episodios más trágicos de su historia. Bueno, pues esto es un poco el recordatorio de los grandes accidentes que hemos sufrido aquí en nuestro país, pero estamos diciendo, como tú decías, Isabel, ¿no?, que viajar en tren es seguro. A ti te gusta, ¿no? Me gusta, y es que tengo que hacerlo muchas veces, sí. Bueno, pero antes, cuando hablábamos con Félix, nos decía que él disfrutaba yendo en el tren. Sí, no, yo también disfruto yendo en el tren. De hecho, hay muchas veces que si tengo dos o tres opciones en las que elegir, suelo elegir normalmente el tren. Desde luego es un medio de transporte muy seguro. De hecho, creo que, según los datos de Eurostat, en el 2024, los del año pasado todavía no están, era el más seguro de Europa, el ferroviario español. Y bueno, los accidentes a veces ocurren, cuando ocurren son terribles siempre, ¿vale? Independientemente del número de víctimas, etcétera, con una sola víctima ya es algo terrible y es una tragedia. Pero eso yo creo que ahora mismo también tenemos que recordar para los usuarios y las usuarias de los trenes que sigue siendo un transporte seguro. Que evidentemente esto genera un impacto también en los usuarios, pero que bueno, confiemos en que sigue siendo ese transporte seguro en el que ya confiábamos antes. No sé cómo lo haces, porque también, bueno, ya yo meto la baza aquí en La Rioja, que tengas que utilizar el tren con los poquitos trenes que tenemos hasta aquí. No sé cómo te manejas. Bueno, a ver, al final tenemos poquitos trenes, pero los que tenemos enlazan bastante bien para ir a la mayoría de destinos. Yo, por ejemplo, en octubre tuve que ir a Córdoba, precisamente, y hice el enlace en Calatayud para ir, a la vuelta con Zaragoza, fui en el AVE hasta Zaragoza y volví ya aquí en el Regional Express. Lo mismo, yo ya he hecho viajes a Pamplona en el Regional cambiando de tren en Castejón, a Madrid, quiero decir, puedes hacer combinaciones. Bueno, cada vez hay más combinaciones que son los enlaces que hace Renfe, en los que incluso si se da un retraso el siguiente tren te espera, ¿vale? Desde Logroño, ya hay cada vez más enlaces para ir a distintas ciudades.
Yo la verdad es que sí que he notado en ese sentido una mejoría, por lo menos con los trenes que he utilizado yo saliendo desde Logroño. En cuanto a los retrasos, siempre se produce algún pequeño retraso, pero sí que he notado ahí una mejoría. De hecho, dentro de la semana que viene, de hecho, me tengo que ir de viaje a Madrid y dentro de 2 semanas tengo que volver a Córdoba. O sea, espero que, a ver, vaya todo bien. Eso es maravilloso, te esperan los trenes. Yo no sabía que te esperaban los trenes. Bueno, me ha gustado escucharlo porque es de las pocas personas que habla bien de los trenes. Hay una opción en venta de billetes en Renfe, que son los trenes con enlace, que directamente ya la propia web, por ejemplo, de Renfe te pone que es tren con enlace, y si no, pues ya te lo tienes que buscar tú y ahí sí que no te espera el siguiente tren, pero los enlaces sí. Oye, antes, ¿verdad? Es curioso, está muy bien el testimonio de Isabel. Digo que antes hablaba yo, ¿cómo se puede reforzar la seguridad? Pues estamos hablando de los trenes de alta velocidad que van segurísimos porque tienen sus propios controles, ¿no? Que el maquinista se pasa de velocidad, frena automáticamente, no se le permite, ¿no? Pero luego hablaba yo de por qué no tenemos el uso del cinturón, por ejemplo, ¿no? A mí me han comentado que en Europa tampoco se usa el cinturón, no sé si en Japón, que nos llevan siglos en esto de avances, que va más rápido, ¿no? Que tiene los trenes balas. No sé, lo planteo aquí en la mesa, que no hablo desde el desconocimiento de cómo se podría mejorar un poco la seguridad interna de los propios viajeros. Yo creo que a raíz del accidente de Angrois, yo creo que se debatió sobre este tema y analizaron que por las dinámicas de los accidentes de tren, como que el cinturón no era una medida que ayudase a reducir la siniestralidad o el número de víctimas, mejor dicho, ¿no? Así como en los aviones sí que es obligatorio durante los despegues y durante las turbulencias, porque está demostrado que puede salir por los aires, en este caso, en este tipo de situaciones, pues no parece ser una medida, o a día de hoy, según he podido leer, no es una medida que vaya a reducir la supervivencia de las personas que sufran este tipo de accidentes. Sí, en este impacto desde luego no hubiese servido para mucho, ¿no? Yo creo que sí se mejoraría haciendo caso a los profesionales. Yo creo que el sindicato de maquinistas sí que alertó de problemas en ese tramo de la vía. Yo creo que había alguna revista especializada que también hablaba de deficiencias en ciertos tramos de la vía. Yo creo que hay que hacer caso, sí que si los profesionales denuncian este tipo de situaciones, pues hacer ese seguimiento de esas incidencias que pueden denunciar, ¿no? Si lo hacen además públicamente y por escrito, como parece ser que era, sí, que era la... es verdad, se ha hablado de esas pues denuncias entonces hacer caso a los previas. profesionales. Y de hecho, llama también un poco la atención que durante los últimos años Adif también ha reconocido ciertos problemas en esos tramos de vía que han provocado retrasos y situaciones pues de eso, de tener que cancelar o tener que retrasar trenes que claro, pues si están sucediéndose los problemas, pues habrá que analizar, ¿no? por qué se suceden por qué pasan esos problemas y por qué se suceden además en los mismos tramos. Antes preguntaba, y con esto ya nos vamos, si este tipo de accidentes aporta algo al sistema ferroviario para que se corrija de alguna manera. Algunos expertos me decían que de nada ha servido porque es lo que ha pasado, y otros que sí. Yo creo que mañana coger el tren es más seguro que lo que era ayer por la mañana. Sí, yo creo que también. Al final, todo esto sirve también para aprender y para mejorar. Esperemos que no tengamos que ver otra como este para seguir mejorando. Así es. Si mejoramos en vigilancia, siempre iremos para adelante, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Importante hacer caso a los profesionales. Si lo están denunciando, supongo que es por algo. Que será por algo. Pues muchísimas gracias a los tres. Un placer teneros hoy en esta mesa de debate y de análisis en este especial que hemos hecho del accidente de Adamuz. Gracias y buenas noches. Y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de Campeones. Adiós, buenas noches.